Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, ahí sentado pensaba en qué importante es la oración de antes de que uno pase. Porque yo pensaba toda la semana desde que el pastor me lo dijo el domingo, en un solo día que no piense en llegar acá. Más que nada porque uno se pone no nervioso de mal, sino que es mucha responsabilidad, ¿no? Uno tiene miedo de las palabras que use, de lo que diga. Pero bueno, le agradezco primeramente a Dios por darme el privilegio, ¿no?, de poder predicar, porque encima yo hace un tiempo, ahora 2 o 3 meses, me había levantado un día y había tenido una palabra, no recuerdo si había soñado algo, y me olvidé de anotarlo. Dije, lo voy a anotar porque por ahí Ricardo me dice un día y lo quiero tener a mano, y me olvidé, no tuve el tiempo para anotarlo y se me olvidó. Y el Ricardo me dijo el domingo y estoy toda la semana pensando qué era lo que había querido anotar, y me acordé que era el tiempo, justo el que yo no había tenido para anotar. Dios quería hablarme del tiempo que yo le dedicaba, ¿no? Y bueno, acá yo preparé 2 historias, son una comparación, digamos. Una habla de Jesús y la otra habla de un cristiano como nosotros, cada uno con su dificultad. Bueno, vamos a ver la historia, ¿no? Son cortitos. La primera habla de Jesús, se llama Pájaros Enjaulados. Dice, había una vez un hombre llamado Jorge Thomas, pastor de una pequeña iglesia en un pueblo de Nueva Inglaterra. Dice que una mañana de domingo de Pascua llegó a la iglesia cargando una jaula para pájaros que estaba oxidada, doblada y vieja, y la puso en el púlpito. Entonces las cejas de los hermanos se levantaron y empezaron a preguntar. Entonces, como respuesta, el pastor Thomas dijo, ayer caminando por el pueblo, vi un muchacho que venía a mi encuentro columpiando esta jaula para pájaros. Al fondo de la jaula había 3 pajaritos salvajes temblando de frío y de miedo. Entonces me paré y le pregunté, ¿qué llevas allí, hijo? Solamente estos pájaros viejos, contestó el muchacho. ¿Qué vas a hacer con ellos?, pregunté. Los llevaré a casa y me divertiré con ellos, contestó. Y siguió y dijo, los voy a molestar y a jalar de las plumas para hacerlos pelear. Me voy a divertir mucho. Pero tarde o temprano te vas a aburrir de esos pájaros. Cuando pase eso, ¿qué vas a hacer? Ah, dijo el muchacho, tengo algunos gatos, dijo. Se los llevaré, a ellos les gustan los pájaros. Entonces el pastor hizo silencio por un momento y luego le dijo, ¿cuánto quieres por estos pájaros, hijo? Entonces el muchacho, extrañado, dijo, ¿por qué? Usted no los quiere, señor, son solamente viejos pajarracos. No cantan, ni siquiera son bonitos. Entonces el pastor volvió a preguntar, ¿cuánto? Entonces el muchacho midió al pastor para ver si estaba loco y le dijo, ¿le parecen 10 pesos? Y el pastor se metió la mano en el bolsillo y sacó un billete de 10 pesos y lo colocó en la mano del muchacho. En un segundo el muchacho se había ido. Entonces el pastor recogió la jaula y suavemente la llevó hasta el final del valle, donde había un árbol. Allí abrió la jaula y los pájaros fueron libres. Entonces, bueno, esto explicaba la jaula vacía en el púlpito. Y él dijo, les voy a contar otra historia, dijo el pastor. Satanás acababa de ir al jardín del Edén y estaba mofándose y riéndose, diciendo, sí, Señor, acabo de apoderarme del mundo lleno de gente de allá abajo. Les tendí una trampa, usé cebo que sabía que no podrían resistir, cayeron todos. Entonces Jesús le preguntó, ¿qué vas a hacer con ellos? Ah, me voy a divertir con ellos, respondió Satanás. Les enseñaré cómo pecar de mí y unas maneras distintas de cómo odiar y abusar el uno del otro, a beber, a fumar y a drogarse, por supuesto. Les enseñaré a inventar armas y bombas para que se destruyan entre sí. Realmente me voy a divertir, le contestó el diablo. ¿Y qué harás cuando te canses de ellos?, le preguntó Jesús. Ah, los mataré, dijo Satanás, con la mirada llena de odio y de orgullo. ¿Cuánto quieres por ellos?, preguntó Jesús. Entonces el diablo le contestó, tú no quieres a esas gentes, ellos no son buenos, ¿por qué los querrías tomar? Tú los tomas y ellos te odian, escupirán en tu rostro, te maldecirán y te matarán. Tú no quieres a esa gente. ¿Cuánto?, preguntó Jesús nuevamente. Entonces Satanás miró a Jesús y sarcásticamente respondió, toda tu sangre, tus lágrimas y tu vida. Entonces Jesús dijo, hecho. Y así fue como pagó el precio. Bueno, entonces el pastor dejó su jaula y se dirigió a la puerta. No, esta historia habla del precio que pagó Jesús por nosotros, lo que Él estuvo decidido a rendir por nosotros, ¿no? Fue claro, las lágrimas, la vida y toda la sangre de Cristo
alcanzó para pagar nuestras vidas, ¿no? Nuestra libertad, porque nosotros éramos como esos pájaros, no valíamos nada. La palabra dice que Él vino a buscar lo que se había perdido, y éramos nosotros, somos nosotros los que estamos acá. Entonces, acá habla de lo que sí estuvo dispuesto a dar Jesús por nuestra vida. Y esta historia habla de lo contrario, es de la actualidad, y habla de, podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Se llama Mi tiempo con Dios. Entonces empieza, qué importante es pasar tiempo con Dios. Esa era la frase que Alejandro había leído minutos antes de dormir en un tratado que le había entregado un muchacho en la plaza camino a casa. Pero ya se había despertado y esa frase había quedado en el olvido del sueño, nada más. Se levantó, le agradeció desde la cama a su Dios por un día más de vida, repasó en su mente a los familiares, las cosas que más le importaban, y solo soltó unas palabras diciendo, por todas estas cosas te pido hoy, Señor. Amén. Comenzó a prepararse para salir a trabajar, se peinó, se puso los zapatos, salió hacia la parada del bus, y allí antes de subir al transporte en su mente le dijo, me olvidaba, también te pido que me cuides a mí, gracias. De esta manera comienza la mayoría de sus días alejándose. Y nosotros nos preguntamos, ¿es esto pasar tiempo con Dios? ¿Es esta la manera correcta de compartir pensamientos, problemas, agradecimientos con nuestro Dios? ¿Así debemos comunicarnos con el que estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros? ¿Será que estamos tan ocupados que nos cuesta rendirle tiempo a la persona que más nos amó, nos ama y nos amará más que nadie en toda nuestra vida? Durante el día, a Alejandro se le hace imposible realizar alguna pequeña oración. Su trabajo le demanda mucho tiempo. Por eso, como hace todos los días, espera el momento del almuerzo. Está charlando con tanta gente mientras almuerza que apenas le puede dedicar 30 segundos a su Padre Celestial. Pensando, Señor, bendice estos alimentos, que a nadie le falte. Y justo cuando iba a comenzar a hablarle a Dios, algún compañero lo interrumpe, entonces se corta la charla otra vez. Otra vez se cortó este teléfono de línea directa con Dios que se llama oración. Otra vez se vio interrumpido. Dios lo bendice a su Hijo porque lo ama y porque su misericordia, como dice la palabra, son nuevas cada mañana. Pero le duele que su siervo no le pueda dedicar ni 5 minutos en su día tan atareado, aunque sea para charlar un poco. Dios mismo debe pensar, si tan solo abriera mi palabra unos minutos, sabría qué contestarle a ese compañero ateo, a ese amigo necesitado, a ese amigo que está por separarse, a ese jefe que siempre le está encima suyo, a ese compañero apesadumbrado por sus problemas familiares. Si tan solo me dedicara un poco de tiempo, entonces sabría cómo manejarse ante el dolor, ante la enfermedad. Pero no le alcanza el tiempo. Llega la hora de ir a casa. Alejandro va muy concentrado en su viaje, deseando llegar rápido. Cuando llega a casa se relaja, prende la TV, come algo, charla, espera la cena. Trata de cenar rápido, así se puede ir a la cama pronto, y él piensa, así puedo dormir más. Porque este día ha sido agotador. Ya está listo para dormir. Repasa su día en su mente y se acuerda recién en ese momento que había olvidado algo importante, que era hablar con Dios. Entonces él mismo se dice, no le dediqué ni 5 minutos a Dios, piensa preocupado. Pero mira la hora, ya son las 11 de la noche, ya es tarde para ponerse a orar. Mejor lo hace desde la cama, total Dios lo va a bendecir igual. Empezó a orar y sin darse cuenta se quedó dormido. Otra oración incompleta, otra charla sin terminar. Otra vez Dios se quedó con sus palabras en su boca, en su Biblia. Otro día exactamente igual a los otros. Nos deja una reflexión. Quizá Alejandro no sabe lo que le depara el mañana. No sabe si le espera un gran dolor, una gran alegría, una enfermedad, una bendición. Pero a simple vista parece no preocuparle mucho porque no le dedica tiempo a Dios. No se prepara como dice Efesios 6, ¿no? Efesios 6 nos habla de la armadura de Cristo. Y hay un versículo, ahora lo voy a leer, que dice orando en todo tiempo. Amén. La Biblia no especifica en el almuerzo, el trabajo, ni siquiera habla de una mañana. Está hablando de todo el tiempo. Sin embargo, acá a Alejandro le cuesta, ¿no?, rendir un poco de tiempo a Dios. Y también me sumo yo, a mí también me cuesta rendirle tiempo a Dios. Es difícil, no es fácil. Uno a veces tiene que separar cosas que hace, que nos gusta, para dedicarle por lo menos media hora. No es necesario. Entonces dice, no se pone la armadura de Cristo. Entonces nosotros pensamos como una pregunta final.
de esta manera, ¿cuánto podrá resistir en la prueba? ¿Es la manera correcta de alcanzar las bendiciones que Dios nos tiene preparadas? ¿Ah? Esa pregunta nos deja a nosotros si de esta manera este cristiano va a alcanzar las bendiciones y cuánto va a resistir en una prueba, ¿no? Son pocas las posibilidades que tenemos, ¿no? Si estamos manejando de esta manera. Y bueno, yo acá preparé unos versículos y unas historias de personajes de la Biblia que le dedicaron tiempo. Y tiempo, vamos a ver, que no tenían, no les sobraba tiempo por ahí como nos sobra a nosotros. Estaban en apuro, ¿no? Les voy a invitar que vayamos al libro de Daniel, al capítulo 2. Esta historia habla, bueno, del rey Nabucodonosor. Había llamado a varios jóvenes de las diferentes provincias del país y fueron, no eran de la realeza los jóvenes. Él les daba de comer, ya sabíamos, bueno, que acá como dice la palabra, Daniel se había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y bueno, al cabo de los días, el que los cuidaba, digamos, se dio cuenta que estaban mejor Daniel y sus amigos que los jóvenes que comían la comida con el rey. Pero esto pasó, y en el capítulo 2, si lee todo el capítulo 2 en su casa, habla de que el rey Nabucodonosor en el segundo año de su mandato tiene un sueño, ¿no? Que lo perturba mucho. Pero él cuando se despierta no se acuerda del sueño, no se acuerda ni siquiera cuál había sido el problema. Pero él se despertó muy turbado, estaba intranquilo. Entonces él llamó a todos los sabios del reino, acá dice magos, un montón de gente que en teoría debía saber lo que él la respuesta del sueño. Pero cuando fueron él no les dijo el sueño, porque él no se acordaba. Le dijo, si son sabios de verdad, díganme el sueño y díganme la interpretación. Entonces hay uno que le dice, no hay hombre en la tierra que pueda descubrir esto. Entonces el rey se enoja y mata a todos los sabios, incluido Daniel con sus amigos, a todos. Entonces, bueno, va y le avisa que hay un decreto, el que los cuida a Daniel y a los amigos, le avisa que van a morir, que los van a matar a todos. Entonces Daniel, no es que se queja, sino que le dice, ¿no? Le dice, ¿qué apuro tiene? ¿Por qué no me llama a mí? Una especie así, ¿no? Entonces acá vemos que Daniel va delante del rey y le dice, en el capítulo 2, versículo 16, dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Y dice que no le pidió misericordia, ni le pidió que le tenga lástima, le pidió tiempo. Lo que Dios nos está no demandando, es necesario tiempo con Dios. Daniel le pidió tiempo, le dijo, y que él le mostraría la interpretación al rey. Entonces, ¿qué hizo luego Daniel? ¿Se fue a la casa tranquilo o no? Dijo, se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus amigos, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen como los otros sabios de Babilonia. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Dios bendijo a Daniel al Dios del cielo. Yo pensé siempre cuando llegaba a esta parte que Daniel estaba durmiendo y que en un sueño Dios le había dado la revelación, pero no, dice que fueron, seguramente se pusieron a orar, a dedicarle el tiempo necesario a Dios, y en una visión de la noche, podría haber sido a la tarde, a la mañana, pero fue a la noche, Dios le revela el sueño y la interpretación. Entonces, ¿qué dijo Daniel? Versículo 20, dijo, sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los enemigos. Versículo 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Bueno, resulta que después Daniel va, le explica el sueño y la interpretación, y el rey muy contento lo pone, digamos, en puestos importantes sobre las provincias que él mandaba, ¿no? Bueno, ahí termina la primera historia de Daniel, que le dedicó tiempo. Ahora vamos a ver otras historias. Por ejemplo, Jesús, cuando habla del ayuno y la oración, estaban los discípulos. Esta historia, por si la quieren leer, está en Marcos 9, a partir del versículo 14. ¿No? Jesús venía pasando de aldea en aldea, venía haciendo milagros, y se encuentra con que un hombre tenía el hijo endemoniado.
y le dice, mira maestro, tus discípulos no pudieron echar el demonio de mi hijo. Entonces Jesús fue simplemente y le dijo que salga de ese muchacho. Entonces ellos, los discípulos, después que se va el muchacho, el padre estaba contento, después que se va le preguntan a Jesús. Vamos a leer Marcos 9, versículo 28. Ellos le preguntan, ¿por qué no habían podido expulsar, digamos, al espíritu? Entonces Jesús le dijo, versículo 28 del capítulo 9, le dijo, versículo 29, le dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración, con oración y ayuno. La oración y el ayuno, ¿cómo se hace? ¿Qué es necesario para hacer un ayuno y una oración? Tiempo. Otra vez nos volvemos a encontrar con que el tiempo era necesario para los discípulos. No pudieron echar el demonio. No iban a poder si no le dedicaban tiempo, como Jesús les estaba enseñando. Entonces a nosotros, ¿qué nos queda por entender? Sin tiempo no vamos a poder ganar las batallas que se nos presentan en la vida. Por ahí sean tristezas, por ahí es un problema en el trabajo, por ahí la falta de trabajo, o por ahí es el tiempo para esperar alguna respuesta que estamos esperando, pero no lo vamos a pasar bien, para nada bien, si no hacemos ayuno y oración. En realidad, si no dedicamos tiempo a Dios, ¿no? Buscar ese tiempo. Yo acá en las hojas anoté el significado de unas palabras. Por ejemplo, el significado de la palabra redimir, que nos encontramos muchas veces en la Biblia. Yo tenía una idea, ¿no?, de lo que significaba, pero no sabía el significado. En el diccionario dice, la palabra redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud a cautivo mediante un precio. Por eso nosotros decimos que la sangre de Cristo nos redimió de los pecados, porque nos rescató de la esclavitud del pecado. Nosotros necesitamos pagar un precio, pero nuestra sangre nunca valía, no vale nada en realidad, pero gracias a Él y a su sacrificio vale la sangre, la vida de Cristo. Dios nos redimió, nos liberó. Entonces, en Colosenses 4, capítulo 4, versículo 5, vamos a encontrar un versículo que nos habla de redimir. Colosenses 4, capítulo 4, versículo 5, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Otra vez nos encontramos con la palabra tiempo. Y acá que nos dice que redimamos el tiempo. Como dice el significado, rescatar. Rescatemos ese tiempo. No quiere decir la palabra que el tiempo lo vamos a tener de sobra. Para nada. Yo entiendo que todos trabajan o algunos estudian y a veces trabajan de noche, estudian de noche. Falta el tiempo, pero acá la palabra nos pide que redimamos el tiempo, que lo rescatemos. Si no, no hay manera, ¿no? En Efesios vamos a encontrar otra vez la palabra tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 16. También vamos a hablar de la palabra tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 16. A partir del 15 voy a leer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Acá la Biblia no habla de que los días son, como a veces se dice, color de rosa. La vida no es tan sencilla como parece al principio, pero por eso la Biblia nos dice: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No está diciendo que los días son buenos y que los tiempos los vamos a tener de sobra. Por ejemplo, hoy es una manera de aprovechar el tiempo. Sí hay otras cosas para hacer un domingo, seguramente. A uno le puede gustar el fútbol, se puede quedar en la casa, o ir a la cancha, o ir a visitar a un familiar, o no ir, descansar, porque muchos trabajan de lunes a sábado y el domingo están todos cansados. Yo cuando trabajaba, a veces me tocaba trabajar los domingos y no era fácil. Venía después del trabajo acá y eran las 10 y yo estaba muerto y el lunes tenía que volver y no era fácil. Sin embargo, acá nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor, ¿no? De esta manera, dedicando el tiempo y aprovechándolo, vamos a entender cuál es la voluntad. A veces pasan cosas y nosotros decimos hay que esperar porque hay que saber la voluntad de Dios y eso está perfecto, porque en realidad es así. Pero hay una manera también de conocer la voluntad de Dios y es charlando con Él, dedicándole tiempo. Si nosotros dedicamos tiempo, no se puede, ¿no? Porque yo acá me anoté un ejemplo de los deportistas. Cuando vino al Mundial, que hace poco lo vimos todos, ¿qué hacían cuando uno prende la tele en la previa? Que le llaman, ¿qué hacían los deportistas antes del partido? ¿Estaban calentando? No estaban quietos, ni sentados en el banco, ni tomando agua fría, y eso que hacía calor, bien podrían hacerlo, pero no estaban haciendo eso, tenían que calentar. Porque ¿qué pasa después en un partido? Están con los nervios, con las pulsaciones a 1000, se pueden lesionar, y lesionar feo, a veces se lastiman los huesos, todo. Y Dios, en alguna manera, nos pide lo mismo. Nosotros, para la batalla en la que vamos a estar con los nervios, con las pulsaciones a 1000, no podemos estar sin calentar. No podemos estar sin haberle dedicado un poco de tiempo a Dios, si no nos va a agarrar mal parado y en comparación a un partido, a los 10 minutos vamos a querer salir, porque ya no vamos a poder más. En realidad no estábamos preparados para esa batalla. ¿No? Y bueno, volviendo a las historias, qué diferencia, ¿no? Porque Jesús estuvo totalmente de acuerdo, Él mismo se rindió y brindó su vida, su sangre, sus lágrimas, todo su ministerio. Si uno se pone a pensar, Jesús no vivió lo que, por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar, 33 años es muy poco para mí. Me hubiese gustado que Jesús tenga 60 años, que nos regale más de la Biblia. Sin embargo, Dios quiso que su tiempo sea ese. Hace poco veíamos una película, la de Dios no está muerto, cuando el profesor estaba, en el último momento. Él mismo dice, Dios dice que no muchas veces seguido. Dijo, entonces, el pastor le decía, su mismo hijo Cristo le pidió que pase de él la copa. Dice que Jesús lloró o transpiró sangre. Fíjese los nervios, el miedo que seguramente tenía. No es que Jesús fue a la cruz y listo, y murió y revivió no, a Cristo le dolió. Amén. Los látigos fueron en su cuerpo, no fueron en los clavos. Entonces, a Cristo le costó ir a la cruz. Entonces, nosotros, ¿cómo nos puede costar rendirle una hora, media hora del día? Después nos vienen las pruebas y estamos muy mal parados, ¿no? Tenemos como acá el Cristiano, Alejandro, no tenemos muchas posibilidades de salir si no le dedicamos un poco de tiempo a Dios. Y eso va para todo, para mí primeramente, porque a mí primeramente Dios me lo habló. Yo le agradezco al pastor también porque el hecho de dar una prédica a uno lo lleva a dedicarle el tiempo. Y son momentos que uno extraña después, porque uno dice, ¿cómo me gustaría tener algo? Y en realidad no hace falta tener un fin como predicar un domingo o dirigir un sábado, sino que uno todos los días tiene que dedicarle un tiempo a Dios. Es la única manera. Ahora les voy a pedir que abran en Proverbios 23. Proverbios está como libro expuesto en los salmos. Hola, café la tierra me hace caca. Proverbios 23, capítulo 26. Porque a veces yo me pongo a pensar, cuando leo todo esto, veía las historias y entendía que Dios me hablaba del tiempo. Yo mismo le decía, a veces cuesta separar el tiempo, no es tan fácil, y por sobre todo cuando uno a veces no tiene muchas ganas, ¿no?, de separar el tiempo, porque puede ser que no tengamos tiempo porque nos costó separar en el día, nos costó separar un momento, o a veces estamos cansados, pero a veces no queremos pasar tiempo, porque es normal. A veces vienen pruebas, vienen dolores que nos dan ganas de no pasar tiempo con Dios. Sí, tiempo para Dios, por ejemplo, uno puede seguir con su ministerio, si uno toca, si uno va a la escuelita, uno lo puede hacer porque lo hacemos. Pero el tiempo con Dios, el que Él nos está pidiendo, a veces nos cuesta dárselo. Porque a veces estamos enojados, estamos dolidos, o no entendimos algo, no entendemos a veces las cosas que pasan, entonces no queremos pasar tiempo con Dios. Pero acá en este proverbio, capítulo 23, versículo 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, ¿no? Es la única manera, es darle el corazón en completo a Cristo. Es la única manera de que nosotros entendamos a veces lo que Él hace. A veces no lo vamos a entender, pero lo importante es darle el corazón, es la única manera en que vamos a ser salvos. También la otra historia, por ejemplo, Jesús
en la casa de María y Marta, ¿no? Habla también del tiempo, por supuesto. La historia, si la quieren leer, está en Lucas, capítulo 10. A partir del versículo 38 van a encontrar toda la historia. Yo voy a leer solo unos versículos. Dice que Jesús venía de una aldea y se encuentra con la casa de María y Marta. Esta María y Marta son las mismas que son las hermanas de Lázaro, ¿no? Lázaro, que tiempo después Jesús resucita después de 4 días muerto. Y en esta parte de la historia Jesús va a la casa de María y Marta, ¿no? Y él se encuentra que Marta y María estaban las dos ahí y estaban limpiando, ¿no? La Biblia habla de que, a ver, claro, por ejemplo, el versículo 40, el capítulo 10, dice: Marta se preocupaba con sus muchos quehaceres y acercándose le dijo a Jesús: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Porque cuando Jesús llegó estaban las dos y estaban los dos limpiando. ¿Pero qué hizo María? En el versículo 39, uno antes del que leí, dice: esta, por Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Se sentó a los pies, se sentó en el piso. Es como si yo vaya y me sienta al lado del pastor para escuchar lo que diga, o que alguien venga acá y se sienta acá. Así se sentó María, ¿no? A escucharlo a Jesús. Entonces Marta le dijo: ¿no te das cuenta que estaba limpiando, no? Estaba en su derecho también, ella seguramente tenía muchas cosas que hacer. Sin embargo, ¿qué le contesta Jesús? En el versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. A veces nos dice así el Señor también. Lucas, o ponga el nombre de usted, nos dice: afanado y turbado estás con tus muchas cosas. Seguramente tenemos muchas cosas. Pero ¿qué dice en el versículo 42? Solo una cosa es necesaria. Es claro, Jesús nunca va a decir algo de más ni nada de menos. Jesús sabía lo que decía. Pero ¿qué le dijo? Una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si usted le rinde tiempo a Dios, no le va a quitar el tiempo de otra cosa. Porque acá en la palabra, Él dijo que María había escogido la parte buena, la buena parte. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, aunque estemos turbados, ¿no? Como estaba Marta, estaba en su derecho, seguramente tenía un lío en la casa, pero aún así María decidió sentarse a los pies de Cristo, porque Él le dijo: la buena parte, la cual no le será quitada. Dios no te va a quitar tiempo a vos para que usted se lo rinda. Dios le va a brindar otros tiempos para esas cosas, pero Él necesita que nosotros le rindamos de nuestro tiempo. Otra de las historias en las que nombra el tiempo, el ayuno de Jesús, que la historia se encuentra en el mismo libro Lucas 4, desde el capítulo 4 al principio vamos a encontrar el ayuno de Jesús. Yo le preguntaba a mis papás, porque uno a veces lo lee media a la pasada, ¿no? Como que a uno le cuesta, darle tanta importancia. Por ejemplo, como uno lee, sí, Jesús ayunó 40 días y 40 noches y después vino la tentación del diablo. Pero yo pensando, hay que estar, ¿no? 40 días ayunando es más de un mes, ¿no? Más o menos 10 días más de un mes. Jesús fue al desierto, no es que fue a, no sé qué lugares había, pero nuestro ejemplo no fue un shopping, o no es que estaba en el desierto, solamente hacía mucho calor, a la noche hacía mucho frío. Sin embargo, le estuvo 40 días y 40 noches ayunando. ¿Qué necesitó para eso Jesús? Tiempo. Otra vez necesitó tiempo, porque después que le vino una bendición, no, le vino una tentación. El diablo lo vino a tentar a él mismo, personalmente lo vino a tentar, le ofrece 3 chances para que él caiga, sin embargo no cae ninguna. Y en el versículo 13 de este capítulo 4 dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él para siempre, por un tiempo. ¿Qué nos recalca, no? Por todo tiempo. Si el diablo se va a apartar por un tiempo, entonces nosotros tenemos que estar todo el tiempo preparados. Jesús no iba a caer, pero él tenía que dedicarle esos 40 días a su Dios, si no sé. Jesús fue santo, pero él sabía que tenía que dedicarle tiempo. Si no hubiese estado en otro momento, podrían haber ubicado en otra parte de la Biblia la tentación. Sin embargo, lo ubicaron cuando él estaba en el desierto ayunando. No es casualidad, ¿no? La Biblia no tiene errores, todo perfecto. También en el cruce del Jordán, otro ejemplo de tiempo. La historia la van a encontrar en Josué 3, capítulo 3. Es extenso, pero es una buena historia. Yo voy a leer el versículo 5
del capítulo 3, Jesús le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué tenían que hacer entonces ese día ellos? Tenían que santificarse. Y para santificarse, ¿qué se necesita? Tiempo. Otra vez nos encontramos con la palabra tiempo. Otra vez Dios nos está enseñando que con el tiempo se logran las cosas, ¿no? Este pueblo se tenía que santificar, todo el pueblo, no uno, dos o tres. Él le habla al pueblo y dice: santificados porque mañana Jehová hará maravillas. Y cruzan el Jordán. Y vamos a ver la última historia que tengo, que también habla del tiempo. Es la de Pablo y Silas. Se encuentra en Hechos 16, capítulo 16 de Hechos. Yo voy a leer unos versículos. Voy a leer a partir del versículo 23. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco, con cadenas. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y yo me quiero detener acá porque en el versículo 23 dice: yo pensé que los habían puesto presos después de haberlos encontrado con la palabra. Sin embargo, en el versículo 23 dice: después de haberles azotado mucho. O sea, no solamente lo habían metido preso en el calabozo de más adentro, seguramente en el más oscuro, en el más sucio, en el que nadie quería estar, los metieron a Pablo y Silas, que estaban predicando solamente, ¿no? Pero acá dice: después de haberles azotado mucho. Imaginémonos nosotros que nos azotan mucho, nos meten en el peor calabozo de una cárcel. No sé cuál sería nuestra situación, ¿no? Ni nuestros pensamientos. Creo que tendríamos, ojalá que pensáramos como Pablo y Silas, que no esperaron mucho a medianoche en vez de dormir o descansar, o podrían estar enojados, seguramente les dolía todo el cuerpo, tenían sus ropas todas manchadas de sangre, quién sabe. Pero ¿qué hicieron a medianoche ellos? Dice: cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, en el versículo 27, abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Bueno, acá en el versículo 31, Pablo y Silas le hablan al carcelero y dicen una palabra que es una promesa que Jesús nos hace a nosotros. Justamente allá, hablando con los chicos en la escuelita, hablamos de eso, ¿no? De que uno a veces se convierte y nos cuesta a veces creer que toda nuestra familia va a ser salva o va a venir a la iglesia o a alguna iglesia. Porque es difícil creer, porque uno a veces ora y pide a Dios, pero cuando uno va como a la realidad se encuentra con algo muy distinto, muy lejano a lo que uno espera. Y uno a veces se bajonea, ¿no? Se pone mal, se pone triste. Y justo hablábamos de eso con los chicos y le decíamos que esta palabra que le dicen al carcelero Pablo y Silas es una promesa. Y Dios no rompe las promesas. En su palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él prometió. Acá que le dice, en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acá hay una promesa. Amén. Toda tu casa, toda nuestra casa va a ser salva. Amén. No importa si usted, hermano, viene todos los domingos, pero su esposo no. Va a ser salvo su esposo porque Jesús se lo prometió. Y Jesús no es hombre, ni hijo hombre, no se va a arrepentir Jesús de lo que le prometió. Lo va a salvar. Acá no dice, no especifica en qué situación, ni siquiera nos dice cómo va a ser la vida de nuestro familiar, pero nos aclara que lo va a salvar. Yo no sé cómo, pero nos va a salvar a todos, a toda nuestra familia. Bueno, y también resumiendo, Pablo y Silas, ¿qué le dedicaron a Dios para que las cárceles fueran abiertas? Tiempo. Otra vez nos encontramos con el tiempo que le dedicaron personajes de la Biblia. No estamos hablando de un ejemplo de cualquiera de nosotros, pero tuvieron que dedicar tiempo. Sin el tiempo no vamos a tener esa bendición. A ellos se le abrieron las cadenas, se le abrieron la cárcel, ¿no? ¡Qué milagro! Uno a veces lo lee a la pasada y son cosas terribles en realidad, pero porque ellos le tuvieron que dedicar tiempo, si no, no había manera. También, por ejemplo, los 10 mandamientos. No me puedo acordar ahora si estuvo 40 días Moisés recibiendo los 10 mandamientos. Estuvo
tuvo 40 días y Josué lo esperaba al pie del monte. ¿Qué tiempo tuvieron que dedicarle, no? 40 días no es fácil. Y también, estas son las historias, ¿no? Y la pregunta para nosotros es, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios? ¿Cuánto tiempo de nuestro día le dedicamos? Si le dedicamos mucho, poco, si le dedicamos solo a la mañana, o a la tarde, o a la noche, lo importante es que le dediquemos tiempo. Acá la Biblia no habla ni de 10 minutos, ni media hora, ni una hora, pero sí tiempo. Cuando uno charla con alguien, uno quiere que uno hable y el otro conteste. Pero si nosotros no hacemos de la oración una charla con Dios, va a ser muy difícil que saber, ¿no?, las palabras que nos quiere decir en los momentos de prueba. A veces viene la prueba y estamos tan mal y abrimos la Biblia y no entendemos la palabra y ya nos desesperamos y no queremos saber nada. Pero claro, ¿cómo podemos entender si solamente abrimos, ni siquiera dedicamos 10 minutos? ¿No? Es muy difícil hacerlo, no es fácil. Entonces, yo voy a leer unos versículos también de la palabra, que está, uno se encuentra en Levítico, al principio. Levítico, capítulo 26, es el versículo 4. Dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿No? Acá es claro, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. El Dios también tiene su tiempo. Yo, buscando el significado de la palabra tiempo, acá encontré que se divide en dos, uno que es cronos y el otro es kairos. Yo no entendí mucho, pero lo leí. Cronos dice que es el tiempo secuencial y cronológico, ¿no? Los meses en que está establecido el año, por ejemplo, los días. Y el kairos es el tiempo de Dios. Dice que es el tiempo de Dios y el momento oportuno. Él tiene un tiempo para cada cosa. Para cada cosa de nosotros, Él tiene un tiempo. Yo, por ejemplo, ahora estoy sin trabajo, ya hace varios meses, y tuve muchas ofertas laborales, pero ninguna llega a ser seria o no se concreta, no llego hasta los estudios y no pasa nada. Y también me viene a mí la palabra también me viene a mí, porque Dios tiene, el tiempo de Dios es el kairos, y dice que Él tiene un tiempo para cada cosa. No dudo que Él tiene un trabajo para mí, pero bueno, yo por ahora no lo veo, pero lo creo. Bueno, entonces, acá vamos a seguir con los versículos que hablan del tiempo. El Deuteronomio 11, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 14. Otra vez nos vuelve a hablar casi de la misma palabra que habíamos leído. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, lo que le estábamos pidiendo. Vamos a recoger, pero en el tiempo de Dios, siempre y cuando nosotros le dediquemos ese tiempo a la oración, ¿no? Y por último, vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 3. Este capítulo habla continuamente del tiempo. Eclesiastés, capítulo 3, a partir del versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 al 4, ¿quién lo lee? A ver, alguien que lo tenga, que lea fuerte. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de ensanchar y tiempo de bailar. Perfecto, muchas gracias, hermano. Más claro, ¿no? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Ahí hablaba la hermana, debajo del cielo. Todo lo que nosotros querramos tiene su tiempo. Por favor, otro que me lea desde el versículo 4 hasta el 8. Si alguien lo tiene. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de techar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo
de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hasta el versículo 8. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Ahí, qué claro, ¿no? Más claro, además ni siquiera haría falta que yo agregue algo. Si uno quiere saber los tiempos, solo es necesario abrir Eclesiastés 3, ¿no? Y Dios nos habla exactamente de que hay tiempo para todo. Nos nombra a todos, no falta nada. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de edificar, tiempo de, no me acuerdo, son varios, ¿no? Qué clara que es la Biblia, pero se necesita tiempo. Todo tiene su tiempo. Por último, le voy a leer, por favor, 2 de Timoteo 2:15. Dice, esta es una palabra para todos nosotros. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad es la Biblia, ¿no? Y entonces acá Dios nos pide que procuremos presentarnos delante de Él como obreros, como siervos, como sus hijos, aprobados, ¿no? Que no tengamos algo que decirle, Señor, me faltó pedirte perdón por esto, o me quedé viendo esto. Que nos presentemos aprobados. Nosotros pecamos, es nuestra naturaleza, pero podemos pedirle perdón a Dios. Él entregó su vida por nosotros, nos va a perdonar, nos ama, pero es necesario que nos presentemos aprobados y que usemos bien la palabra de verdad. Sin la Biblia, sin el tiempo que Él nos pide que le dediquemos, es muy difícil. Ya por último, voy a leer. No sé dónde está David, si podés repartir, le dejé unos papelitos. Esa frase se encuentra en la Biblia, en Sofonías 3:16, es la parte B, ¿no? La segunda parte del versículo es corto, pero yo les invito a que en su casa, o al que tenga lapicera ahora, hay un espacio ahí que yo dejé en blanco, y dice, bueno, ahora cuando tengan todos se lo dejo. Ya casi tenemos todo. Esta frase se encuentra en Sofonías 3:16, es la parte B del versículo, que en completo dice: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Entonces acá yo le ofrezco la posibilidad de que ustedes escriban en su casa, o el que tenga ahora un lápiz o una lapicera, en la parte donde está vacío, donde debería decir Sión su nombre, Ricardo, Adrián, no temas, no se debiliten tus manos. Que este papelito, que más allá de que es simbólico, pero es una parte de la palabra de Dios, nos queda a nosotros, que le podamos, que aprendemos, que hoy aprendimos, ¿no? A dedicarle un tiempo, y vimos muchas historias, y seguramente hay muchas más. Yo encontré esta de gente, de personajes de la Biblia, el mismo Jesús, que le dedicaron tiempo, que fue la única manera en que ellos fueron bendecidos, benditos. Y por último les voy a dejar unas frases de unas canciones que dice, por ejemplo, una de Adrián Romero dice: no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, acá están mis tiempos, acá están mis horas, aquí estoy yo. Que podamos decir todo, ¿no? Es una canción muy linda y habla claramente del tiempo, que le podamos dedicar esas horas necesarias. Y no me refiero solamente a venir, por ejemplo, a mí que yo toco la batería, venir a ensayar, sino dedicarle un tiempo. Adrián ahora, por suerte y gracias a Dios, nos juntamos todos los músicos y oramos, y aunque no parezca, es muy importante, porque uno a veces viene con toda una cosa en la cabeza y viene y toca,
y es bendecido, pero el hecho de orar antes de empezar a tocar es muy importante. Nos hace entender a dónde estamos tocando o a quién estamos alabando. Es muy importante la oración, sea corta, sea larga, no importa, pero es necesario separar ese tiempo. Tal vez nosotros tenemos que venir 15 minutos antes, 20, sin embargo venimos y ese tiempo no lo perdemos, porque hoy por ejemplo eran 5 canciones y terminamos 6 menos 10, cuando en otro momento eran las 6 y nos faltaban 2 canciones, y sin embargo no es que pedimos más tiempo, redimimos el tiempo, como nos decía Colosenses, redimimos el tiempo. Ahora oramos por lo menos 10 minutos antes y nos sobra, es increíble, pero nos sobra el tiempo. Porque, ¿qué decía Jesús? ¿Qué le decía a María? Que no le será quitada la parte de Dios, no te va a quitar tiempo para Él. Dios te va a dar tiempo para tus otras cosas, pero vos tenés que separarle tiempo a Él. Y otra canción que también dice, empieza, se llama Es Tiempo, y dice, es tiempo de decidir por quién vivo. ¿No? Qué importante es que nosotros nos decidamos por quién vivimos. Amén. Que sea Cristo. Amén. Por supuesto, que sea Cristo, que tengamos en claro que dedicándole el tiempo es la única manera que Él nos va a bendecir. Y por sobre todo, Dios no nos promete un camino sin espinas o una vida sin pruebas, pero sí nos promete la salida, nos promete ese pronto auxilio, ¿no? En la tribulación, pero si le tenemos que dedicar tiempo, es lo único que nos demanda el Señor. Que el Señor nos bendiga.